Hoy estoy aquí, es un vídeo, ya sabéis que no soy muy de hacer vídeos grabados, soy más de directos, de vivos. Pero hoy he pensado, porque ahora hay un tema muy de moda, está el tema, bueno, es de moda, pero yo ya hace años que lo he estado trabajando y estudiando. Es el tema de la epigenética. Ahora está bastante en auge el tema de los test epigenéticos. Hace más de, ¿qué os diré? Aproximadamente más de 8 años yo ya estuve estudiando la ciencia de la epigenética, las primeras teorías de la epigenética. Esto no es nuevo, ¿vale? Realmente la epigenética, ya Otto Warburg habló del ambiente celular, y luego a partir de ahí han habido otros escritores, otros científicos que se han dedicado a demostrarnos realmente que la epigenética forma parte de la salud y que es importantísima. Por esa razón, hoy estoy en este ambiente. No sé si os podéis ver bien, pero estoy en un ambiente de naturaleza. He grabado un poquito donde me encuentro. Hoy estoy aquí muy cerquita de donde yo habitualmente vivo. Y fijaros, porque quiero hablaros del ambiente y que comprendáis y que no hayan engaños, no utilicen algo como la epigenética como algo que pueda ser manipulable. Quiero dejar las cosas claras, ya sabéis cuál es mi política, hacer entender a las personas con claridad las circunstancias, las cosas, por qué ocurren. En otros casos, dar un poco de pedagogía, de certeza, de confirmar detalles o negarlos bajo mi entendimiento. Y los papers, estudios, análisis, metaanálisis que yo leo todos los días, pues ahí tenemos la verdad, por lo menos hay una parte que es teórica y cuando yo lo hago normalmente la explico, y cuando es científica también lo demuestro con papers y con estudios, metaanálisis y análisis. El tema de la epigenética no es nuevo. Ya Otto Warburg, como os he dicho antes, ya descubrió que el ambiente era importante. Y os voy a explicar detalladamente qué es la epigenética, para que quede claro y que no se manipule la noticia. Ahora actualmente hay por ahí, cualquier sitio se hacen test epigenéticos y es un boom. Yo realmente ya hace un tiempo, tengo mi certificación para poder realizar los test epigenéticos de una empresa alemana y quiero dejar claro un poquito el tema para que no haya dudas al respecto. La epigenética es una ciencia que se encarga de demostrar o de explicar que el ambiente en el que los genes se encuentran son aquellos ambientes los que consiguen conectar o apagar un interruptor. Todos tenemos una cantidad de genética, una genética prefijada, ni siquiera viene prefijada de nuestros padres. Muchas veces vienen de cadena muy anterior, tatarabuelos y familiares de cadena muy anterior, pero esos genes se expresan o no se expresan, y luego lo explicaré, porque se encuentran en un ambiente que les facilita esa expresión. Alrededor de los genes se muestra una cantidad de información que hace apagar, enchufar, activar o desactivar una frecuencia de genética que nos puede hacer enfermar, nos puede acercar hacia la enfermedad o, al contrario, nos puede alejar de ella, o incluso se sabe y se desconoce porque hace muchísimo tiempo se utilizó muchísimos millones para crear una secuencia genética, para estudiar el mapa genético de la humanidad. Más de 28.300 genes fueron descubiertos en ese mapa genético con la idea de que a partir de ahí todas las enfermedades iban a ser controlables o curables. Otro tremendo error, cuando se dieron cuenta de que los genes, podíamos compartir genes, muchas personas, pero realmente esos genes compartidos se podían poner en marcha o no según en el ambiente en que se encontraban. Podemos disponer de genes que nos predisponen a un cáncer de colon, o en este caso conoceréis casos de artistas o famosos que se han operado porque tenían una predisposición genética para un cáncer de mama,
realmente la predisposición genética no los hizo enfermar o posiblemente no enfermarían si el ambiente en el que se encuentra no lo hace, no los pone en funcionamiento, no los activa esos genes. A partir de ahí se creó la genética y la epigenética alrededor de ahí. Estaba comentándoos antes, el tema de la epigenética es un tema muy interesante y muy bonito. Cuando estuve certificándome para poder realizar los tests, ahí nos explican, personas técnicas nos explican de las ventajas y de los poderes de los test epigenéticos. Es muy interesante, la verdad es que, como estaba comentando antes, es muy interesante el tema de que los genes se expresen según el ambiente, porque de esa manera tenemos la posibilidad, mediante estos tests, de poder saber realmente qué tenemos que hacer para que esos genes estén controlados y no hagan cosas para las que a lo mejor están predispuestas, pero que se necesita un ambiente enrarecido para que se activen estos genes. Por ahí, como estaba comentando, estoy viendo y escuchando situaciones que no me están gustando, porque están intentando, hay que ser honrado, ¿no? Es decir, es todo muy lícito, es lícito vender, es lícito el marketing, es lícito vivir de manera honrada, exactamente esa es la palabra, de manera honrada y sin engañar a las personas. Los test epigenéticos tienen un poder impresionante, un poder preventivo impresionante, un poder actualmente muy factible, muy posible y con costes muy reducidos. Hace 2 años un test epigenético podía llegar a costar más de 1.200 euros, una cantidad que no todo el mundo podría estar en esos lugares, ¿no? Y podrían utilizarlo. Actualmente se han reducido en más de, podría estar comentando cómo se ha podido reducir más de 10 veces esos costes y actualmente se puede conseguir un test epigenético a un precio muy razonable y aquí el problema es la lectura del test. Estoy viendo que hay personas que están leyendo los tests y no tienen ni idea de lo que están leyendo. Detrás de un test hay muchísima información. Detrás de un test hay muchos detalles, hay muchos puntos, muchas comas. Los genes se activan o se desactivan y ya sabéis que si eso ocurre, pueden ser porque el ambiente no lo está creando. Yo os puedo hacer un ejemplo. Ahora mismo donde me encuentro, que es un lugar muy bonito, aunque ya se está moviendo el aire, hace un poquito de fresco, he venido yo en plan verano. Y fijaros porque vivir en este ambiente, muy cerca de este ambiente, en una zona de bosque, cerca de la montaña, cerca del mar, el mar está aproximadamente a unos 10 kilómetros, la montaña está mucho más cerca, pues es un ambiente para vivir y ese ambiente predispone a que no haya posibilidad de tener, por ejemplo, el estrés. El estrés pone en funcionamiento muchos genes problemáticos para muchísimas personas. El vivir en una zona así evita enfermedades, previene enfermedades. Eso no es algo que sea complicado de comprender o de entender, ¿verdad? Que las personas vivan en un lugar bonito, con una oxigenación correcta, con buena luz, con poco ruido, con poco estrés, eso facilita a la persona que esté sana y que viva en unas condiciones mínimas de salud. Por eso mismo, si en vez de vivir en esta zona, si en vez de vivir en este ambiente, en vez de tener este ambiente tan positivo para la salud, cogiéramos una persona que vive en el centro de una gran ciudad, donde hay estrés, hay contaminación, incluso la alimentación en esta zona suele ser diferente, aunque si nos vamos hacia la costa y vamos hacia el turismo, caemos en la contaminación nutricional y de ruidos, pues la persona va a estar predispuesta a coger más enfermedades. Pues pensar una cosa, nuestras células son iguales. Mi célula, tu célula, está predispuesta a una enfermedad según en el ambiente donde esté, sin ser una prueba que nos vaya a hacer una biopsia, nos quiten un trocito, no es nada invasiva. En el test epigenético se suele utilizar normalmente el piloso del pelo. En esa prueba se suele utilizar la raíz y el bulbo del pelo, nada invasivo. Se consigue toda la información al respecto del ambiente en el que la célula está en ese momento viviendo.
toda la falta de aminoácidos, minerales, tóxicos, contaminantes, radiaciones. Es una información que nos sirve, por un lado, para tener una realidad actual de cómo me encuentro, por otro lado, para equilibrar mi sistema y, lo más importante, para prevenir. Nadie se da cuenta de esto, pero la prevención es mucho más interesante que la curación. Particularmente, vivir en un ambiente enrarecido, rodeado de malas personas, de gente tóxica, rodeado de toxicidad química, ambiental, de ruidos, de estrés, nutrirse de manera incorrecta, estar rodeado de una mala nutrición, predispone a las personas a estar enfermas. Y esa predisposición se llama epigenética, porque la epigenética se encarga de estudiar qué genes realmente, no qué genes, pero sí qué posibilidades tienes si no te pones en funcionamiento a enfermar. En un test epigenético vamos a encontrar, nos va a decir, por ejemplo, qué aminoácidos nos puede hacer falta, qué minerales nos puede hacer falta. Fijaros que en Europa, por ejemplo, actualmente se está utilizando mucho los test epigenéticos y la epigenética para fijaros en qué cosita, ¿no? En las embarazadas. ¿Por qué? Muchas mujeres embarazadas van al médico y se hacen una analítica de sangre. Realmente es muy importante el tema de hacerse una analítica de sangre para ver en qué momento se encuentra tu sangre. Los test epigenéticos son mucho más profundos porque hay cosas que no salen en la sangre. La sangre es una fotografía de ese minuto y en los test hay muchísima información acumulada de bastante tiempo, años, y sobre todo muchísima genética almacenada, predisposiciones a enfermedades, posibilidad de transmisión a nuestro feto. Es decir, además sería interesante y debería de estar algo automatizado, hacerse un test epigenético en las mujeres embarazadas. Como no es un problema, porque al no ser nada invasivo, no repercute para nada a una mujer embarazada, ahí tenemos toda la información que vamos a necesitar para prevenir problemas posteriores durante su embarazo, durante el tiempo en que está en estado, y vamos a evitar que el niño pueda predisponerse a traer alguna enfermedad de fábrica. Los genes pueden cambiar, tanto para bien como para mal. Y eso no hace falta que tampoco que se demuestre mucho más y que tenga que convenceros. Sabéis que los tumores son genes que han mutado para mal. También podemos hacer que nuestra predisposición genética cambie para bien. Por esa razón quería, dejar esta información, quería que quedara bien claro. En esos test no salen intolerancias nutricionales. He visto por ahí en algunos lugares que te quieren vender que con un test epigenético puedo saber lo que te sienta mal como intolerancia. No es así. Es mucho mejor que eso. Hay muchas personas que son sensibles a un alimento. Y sensible no es igual que intolerante. Sensible puedo ser yo si tengo mi microbiota intestinal deteriorada a cualquier tipo de alimento. Sensible puedo ser a la fructosa, a la sacarosa, a cualquier tipo de fructano. Puedo tener un problema de asimilación de gluten y puedo tener una asimilación, cualquier alimento me puede sentar mal, hasta un trocito de pollo, si mi sistema microbiota, mi asimilación no es correcta. 3 o 4 meses debería de haber cambiado tu ambiente, ese test epigenético que te hiciste hace 3 meses, 90 días, que es un ciclo general total de cambio en tus células, debería de haberse equilibrado con los hábitos correctos, la buena alimentación. En los test te van a decir gran parte de qué alimentos eres sensible, no intolerante, sino sensible, y cómo solucionar esos problemas para que dejes de ser sensible a esos alimentos. Tú puedes ser intolerante a la lactosa, pero puedes ser sensible al pollo. Entonces, todas esas informaciones las vais a poder sacar y
como no es un coste desorbitado lo que está costando los test ahora mismo, los test epigenéticos, podéis repetiros otro dentro de 4 o 5 meses y daros cuenta de los cambios que se han repercutido con esos cambios de hábitos y cómo os alejáis de las enfermedades, previniendo desde los ámbitos totales de hábitos de salud, hábitos de ejercicio, hábitos de contaminación ambiental, hábitos de nutrición, hábitos de vida de verdad que te van a prevenir las enfermedades. Se trata de que no enfermes y no de que te tengan que medicar cuando estés enfermo. Pensadlo bien, poneros una huchita, no es tanto dinero lo que cuestan, y poneros a trabajar por vuestra salud. Porque los test epigenéticos te están diciendo dónde vas a ir a parar, como no cambies. Y los test epigenéticos, su función es la prevención, decirte, es hacerte una fotografía para decirte dónde te encuentras, qué puede pasar en el tiempo si no cambias. Información para poder conseguir un equilibrio y lograr una prevención. Eso realmente es un test epigenético. Espero que este vídeo os haya servido para entenderlos, que no recibáis información, porque ya veo que por ahí está de moda ahora recibir información de test epigenéticos. Hay mucha gente que transfigura, que cambia la información real y no me gusta. Quiero que la gente no sea engañada. Si quiere hacérselos, que se los hagan, si no, pues o no pueden, o sí pueden, o prefieren o no prefieren. Pero aquellas personas que lo quieran hacer, que quieran saber cómo mejorar su salud, siendo una persona que a lo mejor cree que está sano, que se cuida, bueno, vamos a tener la fotografía real de un ambiente de tu célula. ¿Cómo vive tu célula? ¿Vive en un lugar como este, rodeado de bosque, donde se oyen los pajaritos, el viento? ¿Vive rodeado de oxígeno? ¿Hay toxicidad? ¿Hay basura en el suelo? ¿Hay un buen ambiente electromagnético? ¿Cómo está tu célula? ¿Vive de verdad en un bosque, en un buen ambiente, cerca del oxígeno? ¿O vive dentro de una gran ciudad llena de toxicidad, de tóxicos de 2 patas y tóxicos ambientales? ¿Tu célula realmente está al borde de una enfermedad? Bueno, aquellos que de verdad quieran cuidarse y lo puedan hacer, ya saben que hay posibilidades, sin engaños, que realmente os sepáis de que lo que vais a conseguir con estos test, cuál es la finalidad del test y cómo podéis cambiar vuestra vida. Se abre un camino bonito, muy, muy bonito. La certificación que he hecho para poder realizar estos test me abre ante mí otra herramienta para poder seguir ayudando a las personas. Y sobre todo, para poder hacerlo en menor tiempo posible y con la mayor prevención. Un abrazo muy grande. Nos vemos este próximo live en directo. Aquellos que les guste estar conmigo, compartir conmigo la información. Yo estoy todo el día estudiando, preparándome para que poder compartir con vosotros esa información en mis vivos y poder ayudaros a nivel personal en lo que necesitéis. Un fuerte abrazo y nos vemos próximamente. Chao a todos.